Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente Término Medio y como lo prometido es deuda, este es el primero de una serie de videos que haré sobre la obra de Adam Smith, padre del liberalismo económico, concretamente en lo que respecta a su conocida obra La riqueza de las naciones. En esta ocasión pienso enfocarme en los planteamientos ofrecidos por Smith acerca de los límites de la intervención estatal dentro de las sociedades civilizadas, argumentos que extraigo del libro quinto de la obra ya mencionada. Dado que se trata de un texto complejo y extenso, he decidido dividir el examen de este libro en 3 secciones, es decir, en 3 videos, cada uno correspondiente a los 3 capítulos en los que se divide el libro quinto de la riqueza de las naciones. En este primer capítulo me referiré a cuánta intervención estatal debe existir para con la defensa de la nación, la administración de la justicia, para con los gastos que facilitan el comercio y, por último, sobre el gasto de intervención estatal en la educación de sus ciudadanos. Lo anterior implica que este video estará dividido en 3 secciones, cada una sujeta a examinar los argumentos que ofrece Smith en las temáticas mencionadas previamente. Con esto en mente, demos inicio al examen de la obra de Smith. En esta sección, Smith brinda una exposición en la que muestra cómo a mayor grado de civilización los miembros que integran dicha sociedad se encuentran menos preparados para la guerra. La dureza a la que se veían expuestas las sociedades anteriores, es decir, las sociedades de cazadores y la de labradores, los obligaba a estar preparados y diestros en el arte de la guerra siempre. No es el caso para el estadio más avanzado de la sociedad. Sobre ello indica lo siguiente. En un estadio más avanzado de la sociedad hay 2 causas diferentes que contribuyen de consuno a hacer enteramente imposible que se mantengan a sus propias expensas los que salen a campaña, los progresos de las manufacturas y los adelantos en el arte de la guerra. Un artesano, un herrero, un carpintero o un tejedor no puede permitirse dejar su taller, pues esta es su fuente de ingreso. Y como la naturaleza no hace nada por estos, cada uno de ellos debe velar por su bienestar. Y si se ve obligado a salir de campaña militar, ya no contará con el ingreso que obtiene de su labor. Es por ello que Smith considera que el Estado debe hacerse cargo de mantener o emplear a un grupo de individuos dedicados a proteger la nación. En este sentido, debe crearse un nuevo oficio bajo este nuevo régimen de un estadio de civilización más elevado, que es la profesión del soldado, profesión que debe ser financiada por el Estado. Sobre ello, más adelante, en las conclusiones de este primer capítulo del libro quinto, dirá lo siguiente. Los gastos que se hacen para defender la sociedad y para sostener la dignidad del primer magistrado se realizan en beneficio de toda la sociedad. Es, por tanto, razonable que se sufraguen mediante contribución general de toda la sociedad. Aquí cae ya un primer mito en torno al pensamiento de Smith, algo que se repetirá conforme avancemos, y es la idea de su supuesta oposición a la intervención estatal. La cuestión crucial ahora consistirá en determinar exactamente cómo debe consolidarse tal ejército, sostenido con la contribución de los integrantes de la sociedad. Smith ve 2 opciones. En primer lugar, una política rigurosa que, desatendiendo el interés, la idiosincrasia y las inclinaciones del pueblo, le fuerce en la práctica de los ejercicios militares y obligue a todos los ciudadanos en edad militar a compaginar en cierto modo el oficio de soldado. Luego, la segunda opción consistiría en hacer del oficio del soldado una profesión especial, separada y distinta de las otras. La justificación de lo anterior se sostiene en que para Smith, una nación industrial y rica se ve expuesta siempre a ser objeto de ataques de otras naciones, con lo cual es necesario que dicha nación cuente con un ejército capaz de defenderle de las agresiones foráneas. El caso es que hay que decidir si debemos optar por una milicia o si en cambio conviene más un ejército permanente. Para demostrar que la segunda opción es la más viable, Smith realiza un extenso estudio histórico en el que examina y repasa algunas campañas militares de la antigua Grecia, de Cartago, de los romanos, e incluso analiza conflictos más recientes del siglo XVIII.
es decir, del siglo en el que él vivía. Sobre lo anterior, concluirá lo siguiente: cuando una nación fía enteramente su defensa a una milicia, corre en todo tiempo el riesgo de ser conquistada por cualquier bárbaro fronterizo. El argumento se sostiene en que el ejército regular se encuentra siempre en buena disposición para el combate, pues se ejercita con mayor constancia en el arte de la guerra, mientras que las milicias son ciudadanos que son llamados al combate, pero que sus integrantes no son personas versadas en el arte de la guerra. Por lo tanto, concluye Smith que no existe, cito, otro medio para conservar o perpetuar la civilización de un país que sostener un ejército permanente. Smith también toma en cuenta las críticas hechas por los llamados hombres de ideas republicanas, los cuales consideran que un ejército permanente es peligroso para la libertad. El argumento de Smith en contra de esta crítica, que de paso es bastante débil, consiste en afirmar que si la fuerza militar está en manos de aquellos que quieren defender la autoridad civil, en ese momento el ejército no representaría una amenaza a la libertad. Bueno, en todo caso, nuestro autor parece muy confiado en que los despropósitos del poder, o en su caso del soberano, esto es el monarca, no nos llevaría a pérdidas de la libertad. Para sorpresa de muchos liberales, Smith no estaba a favor de una justicia privada, más bien favoreció una justicia administrada por el Estado y financiada por todos los contribuyentes de la sociedad. Curiosamente, Smith comprendía por qué era necesario que la administración de la justicia cayera en manos del Estado, y la razón de ello se debe a que la acumulación y adquisición de grandes propiedades hace necesario el establecimiento de un gobierno civil. En otras palabras, la justicia pública surge para proteger a la propiedad privada, entendida aquí como aquellos grandes patrimonios de individuos muy ricos. Así pues, nos dice Smith lo siguiente: el gobierno civil, en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se estableció realmente para defender al rico del pobre, o a quienes tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna. Ahora, la administración pública de la justicia no puede llegar sin traer consigo ciertos problemas, como por ejemplo cuando el ejercicio de las mismas se convierte en una fuente de ingresos. Dicho de otra forma, cuando se cometen abusos por parte de dicha justicia, por ejemplo, dice Smith, la persona que demanda justicia con un rico presente por delante es probable que consiga algo más que justicia y menos quien no puede ofrecer un don tan cuantioso. A ello también se añade la corrupción, con lo cual el Estado tiene que ejercer leyes que prohíban, por ejemplo, que los jueces recibieran presentes o estipendios de las partes interesadas en los litigios. Smith, de hecho, propone regulaciones para frenar este problema. Así es, el padre del liberalismo económico propone regulaciones para frenar la corrupción. Sobre ello dice: cuando las tasas judiciales se hayan precisamente reguladas y establecidas, desde el momento que se pagan de una sola vez, en determinados periodos del proceso, ingresando en manos de un cajero o colector para ser distribuidas en ciertas proporciones fijas entre los jueces, parece que el peligro de corrupción desaparece. Al adoptar la resolución de no pagar a los jueces hasta que los procesos se hubieran terminado, se excitaría la diligencia de los tribunales en la tramitación y fallo. Nunca se hayan mejor administrado los servicios públicos que cuando la recompensa sigue al desempleo efectivo y se haya ajustada a la diligencia empleada en el cumplimiento. En cierta medida, lo que Smith propone es que los pagos de los jueces se efectúen sobre la base de su diligencia y efectividad a la hora de desempeñar su labor, y sinceramente esta no es una mala idea. Nuestro autor también proponía para entonces un impuesto de timbre sobre los procesos que se tramitasen en los tribunales, lo cual vendría a servir como una renta que podría disminuir considerablemente la carga que pesa sobre la renta general de la sociedad, es decir, de los impuestos a los contribuyentes. A lo anterior y ya finalizando agrega lo siguiente: de la administración imparcial de justicia dependen la libertad del individuo y el sentido que éste tenga de su propia seguridad. Para que el individuo se sienta perfectamente seguro en la posesión de cada uno de los derechos que le pertenecen, no solo es necesario que el poder judicial esté separado del ejecutivo, sino que además
aquel ha de poseer la máxima independencia posible respecto a éste. Esta sección corresponde a la parte 3 del capítulo 1 del libro quinto de las riquezas de las naciones, y está dividida en 3 secciones. La primera se ocupa de aquellas obras e instituciones que facilitan el comercio, y las otras 2 restantes se ocupan de los gastos de la educación. Iniciaremos con la primera de estas. Smith empieza señalando que la mayoría de las obras públicas pueden ser administradas de tal forma que puedan sufragar sus propios gastos, con lo cual no se convertirían en una carga para la renta general de la sociedad. En este sentido, las carreteras, puentes y canales que sirven al comercio se administran y se les da mantenimiento precisamente a raíz de los pagos realizados para transitar por estos. Así pues, Smith indica lo siguiente: su costo, grandeza y magnificencia han de guardar proporción con lo que el comercio esté en condiciones de pagar. Por lo tanto, deberán construirse con arreglo a las necesidades. Aquí Smith muestra un halo liberal que compartirían liberales actuales, es decir, que obras públicas como las carreteras fuesen financiadas a raíz de los pagos efectuados por sus usuarios. Ahora, lo anterior trae consigo sus problemas, y ello consiste en que no se manipule o especule con los precios de los peajes, pues de lo contrario esto sería una traba al desarrollo económico. Por ello indicará más adelante lo siguiente: si los peajes aumentan considerablemente en esta forma, en lugar de fomentar el comercio del país como ahora ocurre, se convertirían en un obstáculo muy grande para su desarrollo. Pero, ¿qué sucede con aquellas carreteras, puentes y canales que no sirven al comercio y que no podrían depender de este tipo de peajes para sufragar sus costos? Sobre ello indica nuestro autor que, para aquellas que no se hallan en condiciones de producir su propia renta, estas deberán sostenerse a partir de los recursos de una administración local y provincial. Esto significa que la administración de la misma, según deja ver, deberá ser descentralizada. Y lo anterior se debe también al hecho de que si la renta se sufraga a partir de la contribución de todos los ciudadanos de la nación, Smith ve el problema de que no todos se verían beneficiados de que sus impuestos se utilizaran en una carretera, por ejemplo, que no representa utilidad para ésta. Dicho de otra forma, las obras públicas de naturaleza local deben ser mantenidas a base de ingresos locales. Ahora, lo anterior se refiere a las obras públicas destinadas a facilitar el comercio a lo interno de una nación. Pero cuando una empresa se abre a mercados extranjeros, Smith considera que debe brindársele un tipo de protección especial. Así pues, dice lo siguiente: la protección del comercio en general se ha considerado siempre esencial para la defensa de los intereses comunes, y en consecuencia, como parte necesaria de las obligaciones del poder ejecutivo. Dicho de otra forma, Smith muestra ser proteccionista. De aquí en adelante, Smith hablará de 2 tipos de compañías: las reguladas y la de acciones. La primera tiende a convertirse en monopolios, provocando que la competencia se vea limitada y se reduzca con ello el número de rivales. Además de ello, desaniman a los que pretenden ingresar a la compañía mediante diversos arbitrios o cuotas elevadas para poder ingresar a la misma. Luego dice Smith lo siguiente: la mira constante de tales compañías es siempre elevar los beneficios tanto como sea posible, así como tener el mercado insuficientemente abastecido, lo mismo por lo que respecta a la importación que a la exportación, objetivos que únicamente se consiguen restringiendo la competencia o desanimando a los interesados en riesgos comerciales. Las compañías por acciones son todo lo contrario. Son entidades privadas que sufragan sus propios gastos en el extranjero. Esto quiere decir que las compañías por acciones cuentan con su propio capital, por ejemplo, para sufragar los gastos de los fuertes y guarniciones que sirven para proteger el volumen y rutas del comercio. Dice Smith sobre esto: es natural que estas compañías practiquen con solicitud aquella cuidadosa vigilancia que su conservación requiere. Los directores de una compañía por acciones administran un capital cuantioso, que es el capital social de la sociedad, y pueden emplear parte del mismo, como acertadamente acostumbran hacerlo,
en la construcción, conservación y reparación de tales guarniciones y fuertes. El problema de este tipo de compañía es que el derecho a tener voto en la Junta General está sujeta a una serie de limitantes, como la especulación con el precio de las acciones. Además, los miembros de esta junta suelen tener, según indica nuestro autor, poco interés en la prosperidad de la nación. A raíz de lo anterior, indica que apenas les interesa la prosperidad de aquel gran imperio en cuya gobernación participan a través del derecho que la acción le confiere. Para Smith, la solución a este problema consiste en lo siguiente. Si una compañía emprende por su cuenta y riesgo relaciones mercantiles con una nación extranjera y remota, se le incorpora bajo el título de sociedad por acciones y se le confiere, en caso de éxito en su empresa, el monopolio del comercio durante un cierto tiempo. Es decir, Smith favorece un monopolio temporal, pero, dice, expirado el plazo, deberá extinguirse fatalmente el monopolio, los fuertes y las guarniciones. Cuando se hubiera considerado conveniente establecerlos, deberán pasar a manos del gobierno, aunque indemnizando por su valor a la compañía, y el comercio podrá ejercerse libremente por todos los súbditos del Estado. Para Smith, si el monopolio se torna perpetuo sobre todos los demás miembros de la nación, se eleva el precio de las mercancías, en vez de abaratarse si hubiese libertad de comercio, y además se torna en un negocio excluyente que solo sirve a un reducido número de personas. En otras palabras, Smith está a favor de la libre competencia y ve mal que existan monopolios perpetuos que impactan negativamente sobre el desarrollo y crecimiento de una nación y de otros emprendedores, con lo cual seguramente Smith no vería con buenos ojos los monopolios de Amancio Ortega, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y demás. En cuanto a la educación, Smith favorece tanto la rivalidad y la competencia como la inversión en una educación pública. Sobre lo primero, nuestro autor establece que en donde la competencia florece, esto obliga a aquellos que compiten a cumplir con sus obligaciones con mayor exactitud y eficiencia. Esta idea puede entonces aplicarse a los colegios y universidades, en los cuales, expone Smith, muchos profesores han descuidado su misión formadora, pues ya tienen asegurado un sueldo que deriva del ejercicio de su profesión. El autor inglés indica que si se viesen forzados a competir con otros profesores, serían más laboriosos y activos con el fin de alcanzar el éxito y una buena reputación entre sus alumnos. Por ello, dirá más adelante, merece la pena observar que es precisamente en aquellos ramos de la educación donde no existen instituciones públicas donde mejor se enseña. Lo anterior coloca en una situación desventajosa a los maestros particulares con respecto a los oficiales, es decir, cuando he mencionado que aquellos que tienen asegurado un sueldo con respecto a aquellos que tienen que competir. Entonces dice Smith sobre esto: los sueldos colocan a cualquier maestro particular que pretenda entablar competencias con aquellos en la misma situación en que se encontraría un comerciante que intentase comerciar sin protección con otro que la tuviera en alto grado. Smith considera a su vez que buena parte de las materias que se enseñan en las escuelas y universidades no constituyen la preparación más idónea para preparar a un joven en su vida profesional. Esto es, dice, en el momento en el que el hombre comienza a aplicarse de una manera seria a aquellas actividades reales de la existencia que han de tenerle ocupado durante el resto de sus días. Muchos de estos cursos, por cierto, provienen de la tradición eclesiástica, que hasta no hace mucho, en ese momento, tenía la hegemonía y control sobre la enseñanza que recibían los ciudadanos de una nación. Smith también recuerda el caso griego, en donde la educación de los jóvenes no estaba a cargo del gobierno. En cambio, cito, estos aspectos de la educación pública se confiaban por entero al cuidado de los padres o tutores de la gente joven, sin que conste en parte alguna que el Estado ejerciese ninguna clase de vigilancia o dirección sobre ellos. En este estado de cosas, la ley no obliga a nadie a buscar maestro o instructor, sino que el interés particular de cada quien era el impulsor de la búsqueda de conocimiento. El punto que quiere demostrar Smith es que las dotaciones públicas han corrompido el sistema y al mismo tiempo provoca que no existan maestros particulares buenos incentivados por una libre
competencia, los cuales además no pueden existir porque se encontrarían en abierta desventaja con los públicos, como ya se indicó previamente. Además de lo dicho anteriormente, Smith considera que de no existir las instituciones públicas, ni siquiera se enseñaría ciencia o arte alguna para la cual no existiese ninguna demanda. Con lo anterior, el sistema público afecta la libre competencia y además, según Smith, lanza al mercado a profesionales para los cuales muchas veces no hay demanda. Pero, aunque todo lo anterior suene muy parecido al discurso liberal, Smith se pregunta lo siguiente: ¿el Estado no debería prestar atención a la educación del pueblo? Para la sorpresa de todos, Smith considera que sí, que el Estado debe garantizar una educación pública accesible a todos los miembros del pueblo, pese a su crítica previa. Aunque parece una contradicción, no lo es realmente. La educación por competencia es una educación que Smith ve más factible para las clases pudientes, privilegiadas, mientras que para la clase popular se requiere otro tipo de atención, o más bien de educación. Y es que, argumenta Smith, la masa popular tiene muy poco tiempo para dedicarlo a la educación, no cuenta con tiempo de ocio para dedicarse a las actividades contemplativas. Por ello es que nuestro autor concluye lo siguiente: el Estado, con muy pequeños gastos, podría facilitar, estimular y aún imponer a la mayoría de las gentes que pertenecen a clases populares la obligación de adquirir esos conocimientos tan esenciales de la educación. Es decir, la educación debe ser obligatoria y accesible para todos, aunque nuevamente una educación diferenciada de la de las clases más privilegiadas. Ahora, la buena instrucción de las clases privilegiadas también se convierte en un medio para proteger a las clases populares de ser víctimas del fanatismo y la superstición. Dice al respecto Smith lo siguiente: la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del fanatismo y de la superstición, y allí donde las clases superiores del pueblo se hallan protegidas contra esos males, las personas de inferior categoría corren menos el riesgo de padecerlos. Además de ello, otra forma de protección consiste en que el Estado invierta en diversiones públicas, esto es, divertir y entretener al pueblo mediante la danza, la poesía, la pintura, la música, etc., ya que éstas también son mecanismos de defensa contra la tristeza y la melancolía, las cuales, según Smith, abren la puerta al fanatismo. Esta posición resulta curiosa porque previamente nuestro autor se quejaba de que las instituciones públicas fomentan carreras y ciencias para las cuales no hay demanda en el mercado, pero son precisamente esas ciencias las que luego recomienda como una forma de frenar el fanatismo y la superstición. Pero bueno, en cierto sentido aquí Smith alude a un problema actual, aunque esto corresponde a una interpretación propia. Pero el hecho de que muchas personas se sientan atraídas a discursos tan extremistas y reaccionarios como los que provienen de boca de Agustín Laje, Libertad y lo que surja, etc., precisamente a raíz de elementos como la melancolía y la tristeza, aunque los factores que originan estos sentimientos suelen ser varios, se debe precisamente a lo anterior que había mencionado Smith, es que somos víctimas del fanatismo y la superstición cuando estamos en esa condición de melancolía y de tristeza. Pero el caso es que las narrativas emitidas por estos Heytubers ofrecen soluciones sencillas a sus problemas, pues basta con imaginar un hombre de paja, es decir, un enemigo, los progres, las feministas, los socialistas, los posmodernos, los comunistas, los ateos, los extranjeros, etc., al cual debe eliminarse para que toda su tristeza y melancolía se disipe. Pero bueno, dejando eso de lado, pasemos a las conclusiones. A modo de conclusión, puedo decir que no estoy a favor de muchas de las posturas de Smith. Sin embargo, encuentro interesantes otras. Y creo que lo más relevante es que todo lo anterior demuestra que Smith es una figura más compleja de lo que suele emitirse desde las redes sociales libertarias, liberales y especialmente las anarcocapitalistas. Y la pregunta es la siguiente: si este es el caso para Smith, ¿no lo será por igual para muchos otros autores de estas corrientes de pensamiento? ¿No será que tenemos ante nosotros a personas que no se han tomado la molestia de leer la teoría de las escuelas de pensamiento que dicen defender? Es una sospecha que lanzo al aire.
Sea este el caso o no, Smith me ha motivado a leer más allá de mi círculo de confort. Eso incluye también al otro lado del espectro político, con el cual me siento más cercano dado que me considero un socialdemócrata y un tanto estatista por influencia hegeliana. Es decir, también hay que leer a Karl Marx y autores de izquierda para depurarse de los discursos panfletarios de los heitubers. No debemos leer a esos autores a través de otros, ni mucho menos dejar que personas como Laje o Libertad de lo que surja sean nuestros ojos y nuestra voz. Aprendamos a ser curiosos y a no quedarnos con los que otros nos dan. Aprendamos a descubrir nuestra propia voz. Y ya finalizando, quiero agregar que lo que yo ofrezco aquí en mi canal tampoco debe ser visto como la lectura definitiva de Smith, así que los invito a lanzarse a su propia aventura con este y otros autores. Esto es todo por ahora y espero pronto poder subir la segunda y tercera parte del examen del libro quinto de La riqueza de las naciones del autor inglés.